Buen día, queridos colegas. A ver, he tenido algunas, algunos mensajes de solicitando alguna aclaración y un poco también para recordar temas de navegación donde podemos encontrar algunos datos que son importantes para el tema de seguros o incluso para hacer licitaciones o para presentarse, sobre todo en el tema del ámbito financiero o de entidades financieras. Eh, Me he permitido hacer este pequeño video, ¿no? O corto video, que espero que les ayude, es un plus. Y también un poco voy a aprovechar para que puntualicemos algunos aspectos que no han quedado claros en la clase, creo. Entonces, vamos a comenzar con esto último, ¿no? Es decir, voy a, voy a hacer un resumen, ¿no? Del módulo, ¿no? Con esto, es decir, el objetivo del módulo, con toda la parte teórica que hemos visto, ¿no? Con lo que se refiere al tema de las bases técnicas como tal, hemos ya visto que, resumiendo, el tema de las bases técnicas está referido a los componentes de un precio, ¿no? De una prima. Entonces ahí tenemos que hablar de la tasa de riesgo que hemos hablado o la prima pura que se llama, ¿no? Y los componentes que forman parte, ¿no? De este precio que estamos fijando. Entonces, hemos dicho que lo más importante es la tasa neta, ¿no? Este 0.03. En el fondo, el cálculo conceptual que hemos, o la aplicación conceptual que hemos tenido por atrás al inicio, ha sido introducirnos para ver justamente esta fórmula para el caso del desgravamen, que es muy similar al resto de los productos que podamos tener. La gran diferencia que vamos a tener va a ser en el tema de la tasa de riesgo. La tasa de riesgo es un factor, un valor que lo vamos a obtener de las cifras y la data estadística, ¿no? Ayer veíamos cómo podemos obtener, en la clase de anoche veíamos cómo podemos obtener esos datos, pero lo importante es que entendamos el concepto, porque esos números, esos datos los vamos a obtener en tablas, en listas o en bases estadísticas que vamos a tener. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos que ver para esta parte del módulo y en función a eso, comenzar a, a organizar y armar el ingreso futuro. Entonces, de eso se ha tratado el módulo, chicos. No hay que darle más vuelta, ¿no? El objetivo ha sido comprender los componentes de un precio en el tema de seguros. ¿Cuáles son los componentes y cómo se calcula, ¿no? Estamos hablando de porcentajes y los cuidados que debemos tener al utilizar el tanto por mil o el tanto por ciento. Básicamente es eso. ¿Por qué tenemos que tener esa diferenciación? Porque en el tema de seguros, las probabilidades, la precisión de probabilidades, un cero por demás o un cero menos, nos va a implicar, cuando estamos coberturando capitales cuantiosos, nos va a implicar un cálculo erróneo y por tanto, en términos absolutos, puede ser que estemos realmente muy mal en el tema de percibir, de hacer nuestro cálculo de cuánto es el ingreso que pensamos o proyectamos recibir o cuánto es el pago de siniestros que proyectamos realizar. De eso se ha tratado y con eso yo cerraría esta parte con las diferencias que hemos hablado. Otra parte que ha quedado un poco en la nebulosa, más que en la nebulosa yo diría, en cómo se hace en la realidad para los cálculos, ¿no? De proyecciones. Para eso me voy a permitir hacer una analogía con un trabajo o una presentación que hice para el tema de la oficina, pero ya no tanto con el enfoque de ver la oficina o presentar la oficina, sino más con el objeto de ver, ¿no? El impacto del COVID en la economía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tenemos que proyectar? Por ejemplo, para proyectar qué va a pasar a futuro, ¿no? En este caso, producto de la economía, del COVID, que tiene un impacto en toda la economía boliviana y lo estamos viviendo nosotros cada día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver, como les había dicho ayer, la historia, todo lo que está pasando hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea
para explicar qué es lo que puede pasar a futuro, ¿no? Aunque los eventos no siempre son los mismos, peor en el ámbito económico, pero los impactos podemos dimensionarlos en función a esa experiencia que ya se ha tenido. Entonces, esto que están viendo acá es la tasa de crecimiento del PIB expresado en porcentajes desde 1989 hasta el 2019, hasta diciembre del 2019. Y cada numerito o cada punto y cada año tiene un número. Entonces, ustedes van a ver tres líneas. La tasa de crecimiento registrada es esta que está resaltada con una línea sólida, ¿no? Y como ya metodología, se realiza, bueno, en este caso yo he aplicado, es un análisis de series temporales. No vale la pena, digamos, explicar qué es o cómo es. Lo único que estoy haciendo es una media móvil en un periodo de T-1, quiere decir el promedio del crecimiento en porcentajes del año 90 respecto al año 89, del 91 respecto al anterior año. Un T-1 o un T-3, que en este caso es la línea azul, ¿no? Que es la tasa, el crecimiento, una media móvil en promedio, cuánto se ha crecido en los últimos 3 años, cada 3 años. Eso nos da un comportamiento. ¿Por qué es importante hacer esto? Esto es lo más importante, más que esta parte matemática, digamos. Lo más importante es ver que las medias móviles de los periodos que nosotros generemos me permiten identificar los famosos ciclos que les decía, ¿no? Los ciclos. En este caso, yo puedo identificar claramente que en nuestra economía hemos tenido importantes hitos donde hemos crecido en una primera parte, en el neto, veo la línea azul, digamos, hemos crecido hasta el 80 hasta el 98 y luego nos hemos caído producto de una crisis, ¿no? Luego el 2002 nos hemos vuelto a recuperar después de 5 años, ¿no? Hemos vuelto a crecer hasta el año 2008. Y el 2008 otra vez nos caemos, ¿no? Y el 2012 empezamos a recuperar un poquito y el 2014 nos caemos otra vez. Y hasta donde estamos ahora, ¿no? Entonces, esto es el ciclo que quiero que nosotros, la línea azul, es la que tendríamos que analizarla nosotros. Claramente nos está mostrando ciclos. Y detrás de esto hay explicaciones. Por ejemplo, el año 98 ha sido la crisis asiática, ¿no? La crisis mundial asiática que nos ha afectado y nos ha golpeado muy duramente. La hemos recuperado 5 años, ¿no? Nos ha costado recuperarnos de esta crisis. Por otro lado, el 2008 hemos tenido otra crisis financiera a nivel mundial, que es la que ustedes han visto, la crisis Prime, ¿no? La crisis financiera que hemos visto el documental. No nos ha afectado mucho en el caso de Bolivia porque nosotros como país no teníamos mucha inversión en el mercado extranjero, ni los bancos, ni nuestros actores, ¿no? Estamos con una economía más orientada a la economía local y no exportamos mucho y todo lo demás. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el 2014 sí hemos registrado como país una crisis, ¿no? Por eso es que muchos analistas hablan de la crisis económica ya desde el 2014 y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo se cayeron, ¿no? Y nuestro principal ingreso como país exportador, como economía, vivimos del petróleo, o digo del gas en nuestro caso, pero que está indexado al precio del petróleo. Entonces, esos son los hitos que están detrás de esto. Y hoy estamos con la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar? Entonces, esta es la historia hacia atrás y para proyectar tenemos que tomar en cuenta estos porcentajes, ¿no? A través de diferentes metodologías que va a pasar a futuro. Entonces, dicho esto, también, o sea, lo que quería mostrarles es que esa es la importancia de analizar ciclos, ¿no? Para analizar, por ejemplo, ahora esto es la tasa de crecimiento del PIB. Si nosotros tuviésemos hacia la historia cuánto es la siniestralidad por ejemplo, en el desgravamen, los siniestros que han sido pagados en los últimos 5 años, probablemente no tengamos desde el 89, pero si tenemos los últimos 5 años o los últimos 10 años, ¿no? Vamos a tener esta precisión para ver cuánto realmente debería ser nuestra tasa de siniestralidad, nuestro famoso eventos sobre el total de la población.
este cociente lo vamos a tener año a año, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de los incidentes de vida. Como les decía, año a año se va anotando y registrando la estadística. Entonces, ese es el dato quizás moroso, pero no imposible de calcularlo. Y sencillo además, ¿no? No es muy complicado. Esa es la gran diferencia en el tema de lo que hemos visto ya en la realidad para proyectar. Entonces, si ya tengo lo que ha pasado hacia atrás, ¿no? Más o menos, no tenemos una bola de cristal, pero más o menos podemos ver qué ha pasado hacia adelante. Bueno, esto es un evolutivo para explicar la economía del comportamiento de precios que básicamente tiene la misma herramienta de evaluación, ¿no? Estos son los precios del petróleo y casualmente con nuestro país, ¿no? Las crisis que hemos visto en 2008, se cae el precio del petróleo, se recupera y el 2014, ¿no? Acá se caen los precios, ¿no? Y nos afecta como país. Entonces, esto sustenta lo que les había comentado, de que vivimos básicamente de la venta de gas en nuestro país, como economía, ¿no? Y también vendemos otros productos, pero básicamente nuestro principal ingreso como país es el tema del gas para la economía. Bueno, es mismo análisis para el desempleo, pero no vale la pena verlo. Lo que sí quiero mostrarles ahora es la proyección, ¿no? Si ya tengo todo lo que ha pasado, en función al análisis que se ha realizado a toda esta data histórica, entonces, en este caso, esto lo hice en marzo, ¿no? Ya producto de qué es lo que podía pasar con el COVID, ¿no? Eh, Se hizo una primera proyección que yo la mantengo, probablemente suba, aumente el deterioro de nuestra economía un poco más, 3 puntos máximo, no creo más, ¿no? Entonces ya predije que el 2020 íbamos a tener una caída de precios de 4 puntos, digo, no de precios, una caída del PIB del 4,5%, es decir, íbamos a tener un decrecimiento de la economía en este impacto, ¿no? Este 4,5%, ¿no? Puede ser que se recupere en el corto plazo, va a depender de la economía, de cómo estamos. Pero como les decía, la tendencia, esta línea azul, que nos muestra en términos de tendencia, nos vamos a seguir bajando más o menos el 2023. Yo diría que recién vamos a empezar a tener una recuperación de nuestra economía, empezar a tener tasas de crecimiento un poco más sostenidas o fuertes, relacionadas con el año base que digamos es 2019. Ahora, ¿cuánto significa este 4,5% de caída en el Producto Interno Bruto? ¿No? Esta recesión, en términos absolutos, representa una caída de nuestro país de 1.853 millones de dólares. ¿No? Eso es lo que dejaríamos de producir como país. Si es un 7%, digamos, la caída, no 4,5%, más o menos va a ser, bueno, hay que multiplicar en función a la tasa este porcentaje al año, cuánto ha sido nuestro Producto Interno Bruto en valores, reducimos ese 7,5%, la diferencia nos va a decir que es más o menos cerca a 3.000 millones de dólares. Entonces, de esa manera se proyecta, ¿no? Esa es la manera de hacer proyecciones. Y conceptualmente lo veamos más allá que de los números, siempre para proyectar tenemos que tener historia, ¿no? Si no tenemos historia, porque a veces sucede eso, bueno, tenemos que ponernos supuestos para proyectar. ¿Qué puede pasar si solo, eso se llaman, estos son análisis temporales y los otros podemos llamarlos análisis transversales, ¿no? Es decir, utilizamos otras variables porque no tenemos periodos anteriores, pero sí tenemos el último periodo y tenemos varias variables, ¿no? Entonces, en función de esas variables también podemos proyectar lo que pueda suceder a futuro. Entonces, eso es lo que quería con esto cerrar, ¿no? Esta parte de la clase. Y con eso creo que puntualizaría varias cosas. Ahora, otra parte que una persona que me ha pedido que repasemos es el tema de cómo podemos obtener la información estadística, ¿no? De datos del sistema financiero. Entonces voy a repetir la recreación que hemos realizado el día de ayer, ¿no? Lo que voy a hacer es volver a ingresar a la página web, ¿no?
Puedo ir a un navegador, si quieren, en un Google, ¿no? Les aconsejo que naveguen con este navegador Mozilla Firefox, ¿no? Firefox, porque permite que los datos que están publicados estadísticamente y la normativa de ASFI pueda ser más dinámica, no sé, deben ser temas de compatibilidad, ¿no? Pero es igual. Yo les aconsejo eso para que no tengan problemas. Entonces, entramos al Google, al navegador, voy a poner que quiero encontrar la página de ASFI Bolivia, ¿no? Porque ASFI la sigla hay en muchos países, pero representan otras cosas. Para que no esté viendo otros temas que no me interesan, quiero ver ASFI Bolivia, ingreso a la página, al dominio de ASFI, ingreso a la página de ASFI, digamos, al sitio de esta institución, y lo que tengo que hacer es ver datos estadísticos. Aquí tenemos toda la información. Para no ir buscando dónde está, ya ASFI lo que ha hecho es publicar, ¿no? Sus datos y la información más relevante, ¿no? En el caso de nosotros, que nos interesa, son los boletines estadísticos que son generados mensualmente y son publicados mensualmente. Y estamos viendo para la intermediación financiera, porque también regula al mercado de valores. La intermediación financiera son las entidades bancarias, cooperativas de ahorro, entidades financieras de vivienda, las IFDs. ¿Por qué? Porque intermedian recursos del público para prestarlos, ¿no? O intermedian recursos de fondeadores para prestar al público. Por eso está como intermediación financiera. En el mercado de valores, a diferencia de la intermediación financiera, son el mercado de valores donde se transan las emisiones, ¿no? Los títulos, valores, bonos. Bueno, en nuestro país también se transan DPFs. Pues si queremos ver eso, podemos entrar a esta parte, pero no ingresaremos acá, vamos a ver nosotros lo que son los boletines estadísticos de intermediación financiera. Ingresamos ahí. Y una vez que ingresamos a boletines estadísticos, tenemos que ingresar, ¿no? Por si acaso acá también están las fórmulas de los indicadores, ¿no? Los que quieran ver qué se calcula, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a entrar a los datos. Quiero entrar a ver, por ejemplo, en los bancos múltiples. Eso es lo que hemos hecho como ejemplo. Están todas las instituciones acá, pero agrupadas o clasificadas de acuerdo a estas categorías que están normadas. Nos vamos a poner los bancos múltiples, hago un clic, y me va a generar toda la información que estaría difundida para los bancos múltiples, ¿no? Voy a generar, por ejemplo, al 2019, para que veamos un poquito hacia atrás, ¿no? La cartera al mes de diciembre. Entonces pongo actualizar y me aparecen ya estos campos que no estaban llenados, ¿no? Entonces, básicamente a diciembre lo que yo quisiera ver es, por ejemplo, la clasificación de cartera, que es lo que me interesa para el propósito de lo que estamos viendo, el tema de licitar. Quiero dimensionar cuánto es el tamaño de la cartera de la institución. Entonces, si esto es así, lo que tenemos que hacer es ver la clasificación de la cartera por tipo de crédito. Acá está, tipo de crédito, ¿no? Hago un clic ahí. Voy a abrir porque esto está, ya me va a exportar el Excel, ¿no? Para que pueda trabajar, pero como son datos grandes, lo que hace el sistema lo está comprimiendo, entonces lo que vamos a hacer es como descomprimir ese archivo, ¿no? Pongo aceptar. Me da esta opción de, no voy a ver todavía el Excel, pero está grabado en este archivo que es SCBM, entonces hago un clic ahí, ya me genera, ya me está diciendo acá está el 2019. Ok, entonces vuelvo a apretar un clic. 2019, diciembre. Aquí está diciembre. Entonces otra vez vuelvo a apretar un clic. Y me está diciendo dentro de diciembre, como hay N archivos, entonces estoy buscando bancos múltiples. Ya me está mostrando bancos múltiples, diciembre 2019. Hago un clic y ya lo tengo el archivo Excel. Entonces hago un clic para abrir ese archivo Excel y ya lo tengo, ¿no? No, este es el de ayer. Entonces, este es el que me va a generar, ¿no? Y que dice
bancos múltiples al 31 de diciembre del 2019. Y es la misma información que ayer habíamos generado, pero a junio. La diferencia es que esto es a diciembre. Y acá tengo la clasificación de cartera de todos los bancos por tipo de crédito, ¿no? Crédito empresarial, crédito PYME, está el microcrédito, el hipotecario de vivienda, ¿no? Aquí está. Y los autos, ¿no? Entonces, tenemos toda la información acá. ¿De acuerdo? Voy a cerrar esto. Ahora, como ya hemos generado la información a junio, y este es el archivo que se les voy a pasar, ¿no? Entonces, como, como una forma de evaluar, por eso es que estamos haciendo este trabajo final, como una forma de evaluar, este archivo es el que se les voy a pasar y lo vamos a compartir también a través en el aula virtual, ¿no? Y el video que estoy haciendo también le voy a pedir que lo carguen a los de la fundación para que puedan verlo, ¿no? El trabajo final en el archivo está así. O sea, tenemos la base de datos acá, ¿no? En bancos múltiples. Ustedes elegirán, por ejemplo, alguien querrá ser el Banco Unión, otra persona el Banco Visa, ¿no? Banco Nacional, Banco Unión, ya les había dicho que es así, Banco Mercantil, Banco Visa. Este no es el Banco de la Nación Argentina, que no hay que considerarlo porque es un banco muy particular, que solamente tiene una representación y no es un banco muy activo. Sin embargo, está funcionando y funciona en Santa Cruz. El enunciado del trabajo final está acá en la otra hoja del mismo archivo, donde se les pide, basado en lo que hemos visto, como dice acá, elegir un banco que consideren, eso es lo primero que tienen que hacer, y segundo, tienen que calcular lo que está escrito acá, el ingreso mensual e ingreso anual esperado por el cobro de primas, dado los siguientes parámetros, que son los mismos que hemos revisado en clases, ¿no? Un TR de 0.003, así, ¿no? Con 3 decimales, o con 4 dígitos, ¿no? 0.0303%, y todo lo demás está expuesto igual en porcentajes, ¿no? Con estos puntos. Aplicamos la fórmula y en función a ese resultado, como habíamos realizado el día de ayer o de anoche en la clase hay que proyectar o multiplicar por el saldo del capital asegurado del banco que hemos elegido. Y eso es lo que se está pidiendo en este trabajo, nada más, ¿no? Y lo que tienen que hacer es enviarme el archivo en Excel, este archivo que lo van a generar, con su nombre y el banco que ustedes eligieron, para que yo pueda revisar cuánto es el capital asegurado que ustedes han calculado y si está correcto. Pienso que con esto ya hemos cerrado definitivamente el módulo y bueno, yo les agradezco. Y bueno, pues simplemente como recomendación a quienes les guste el tema del seguro, ¿no? Más que como industria, sino es la tecnología que se aplica en el tema de seguros, que es básicamente navegar en riesgos. Estamos todo el tiempo viendo riesgos en el tema de seguros. Es importante que le pongamos, como les había indicado en un inicio, el tema de la ética, ¿no? Es decir, siempre va a estar presente el tema de la ética, no solamente en seguros, en toda la industria, pero en seguros es quizás una de las industrias en la cual todos los días, de la misma manera que vemos riesgos, el tema de la ética y el compromiso que se tiene para cumplir nuestras obligaciones o nuestras promesas de pago ante siniestros o ante eventos, tenemos que equilibrarlo. Tenemos que llevarlo siempre, ¿para qué? Para mantener esa buena fe que tenemos que tener entre el cliente y la institución. Y de esta manera fortalecer la industria, ¿no? No se olviden que la confianza es clave. En el sistema financiero uno de los éxitos ha sido la confianza. No ha sido, y sigue siendo. La gente, ustedes, depositan su dinero en la banca porque confían en una entidad. No importa qué entidad sea, ¿no? Todas son confiables. Entonces, eso es lo que no se tiene que perder. Si esto se desconfía, digamos, de un banco o del sistema en general, la gente no llevaría su dinero al banco, ¿no?
y por tanto apenas le pagan a través del banco se lo retiraría y lo llevaría a otro lugar. ¿No? ¿Por qué? Porque desconfía. Lo mismo es en seguros. Estamos creciendo y esa confianza hay que fortalecerla en el tema de seguros. Si las compañías de seguro rechazan todos sus siniestros porque no quieren pagar, ¿no? Y quieren lucrar y lucrar nada más, ¿no? Y le ponen tres, cuatro pies o le buscan la coma para evitar un pago, ¿no? Entonces vamos a generar desconfianza del público. Y esa desconfianza del público va a ser adverso, porque nos va a cobrar a futuro. No vamos a poder vender ya más primas, ¿no? O sea, ya no van a confiar en el servicio, van a decir se paga, pero no cumplen su promesa. Entonces, eso es lo que yo les pido que ustedes, que si están en la industria del seguro, siempre equilibren y traten de buscar eso. Cuesta, cuesta. A mí me ha costado mucho. Es más, hemos perdido bastante dinero por ser éticos, ¿no? O sea, yo no diría perdido, sino dejado de ganar, ¿no? Pero ese es el costo. Pero ha habido otra compañía que no ha sido ético y nos ha quitado, digamos, la cuenta o el producto. Y, y lo ha vendido a menor precio y todo lo demás, pero bueno, yo no voy a criticar a las compañías desde ese punto de vista, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es equilibrar, equilibrar y esa es mi recomendación. Con esto nos veríamos definitivamente, Dios mediante, cuando Él así lo disponga. Y los dejo, chicos. Gracias.